y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios. Esperando una señal es el título del mensaje. Quiero que sepan en esta noche, estimados vecinos que me escuchan, que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra siendo Dios. A Él no le importó ser Dios. Él dejó toda su majestad, majestuosidad, esplendor, magnificencia. Dejó su reino, dejó el reino de los cielos y vino a esta tierra a morir en la cruz del Calvario por todos los pecadores, por toda la humanidad, a llevar los pecados en sí, a hacerse pecado con nuestro pecado, para salvar a la humanidad, porque nadie más podía hacerlo. Alabado sea nuestro Dios. Él vino a esta tierra a predicar su santo evangelio, las buenas nuevas de salvación. Cuando estaba aquí, ya eso estaba profetizado, que Él vendría el Salvador del mundo. Él llegó a esta tierra y comenzó a predicar su santo evangelio. Comenzó a predicar arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Alabado sea su nombre. Él empezó a hacer obras aquí que no se habían visto nunca sobre la faz de la tierra. A todos los que llegaban a Él les sanaba, le daba la vista a los ciegos, le daba el oído a los sordos, desataba la lengua a los mudos, hacía caminar a los paralíticos, los levantaba a los enfermos de los lechos, aún resucitaba a los muertos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Maravilloso el Señor, predicando su santo evangelio. Iba por todas las ciudades donde Él estaba y a todos sanaba. La gente se agolpaba a su alrededor. Ellos querían, aunque sea, tocar el borde de su manto, y aquellos que lo hacían al instante quedaban sanos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y aquellos hombres y mujeres creían en Él. Aquellos hombres y mujeres sabían que el poder salía de Él. Muchos creyeron en su santo evangelio. Muchos sabían que Él era el Hijo del Dios Altísimo. Pero también habían algunos que eran incrédulos. También habían algunos que no creían. También habían algunos que, sabiendo y conociendo las profecías, no supieron distinguir aquel tiempo. Conociendo la palabra del Señor, lo que hoy conocemos ahora como el Antiguo Testamento, donde estaba profetizado que vendría el Salvador del mundo. Ellos tenían esa palabra, la habían leído, pero no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. En una oportunidad estaba nuestro Señor predicando la palabra y llegaron aquellos maestros, aquellos doctos, aquellos escribas y fariseos. Llegaron a Él. Entonces le pidieron al Señor señal, que el Señor, queremos ver de ti señal del cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Querían ver una señal porque aquellos hombres, según lo que decían las Escrituras, estaban acostumbrados. Aquellos profetas, aquellos grandes hombres de Dios hacían grandes señales y ellos le demandaban al Señor una señal. Pero ¿acaso ellos no estaban viendo los grandes milagros que se hacían? ¿Acaso ellos no estaban viendo las grandes sanidades que nuestro Señor Jesucristo hacía? Ellos querían ver una señal específica. Ellos querían ver una señal especial. Alabado sea nuestro Dios. Había un hombre llamado Moisés, al cual el Señor eligió para ir a libertar al pueblo que estaba cautivo, que de ese pueblo el Señor de allí traería a Jesucristo, de ahí nacería Jesucristo. Y eligió un hombre llamado Moisés. Aquel hombre llamado Moisés le decía al Señor que no estaba preparado para hacer eso, lo que el Señor le pedía que hiciese, y que aquel pueblo no le creería. Entonces Dios le dijo: bueno, yo te voy a dar unas señales para que tú vayas allá y ellos puedan creer cuando vean las señales. Dios, mete tu mano en tu ropa, en tu seno. Y aquel hombre metió la mano y la sacó, y cuando la sacó la mano estaba toda leprosa. Y el Señor le dijo: vuélvela a meter, y la volvió a meter. Y cuando la sacó estaba sana, restaurada como la otra. También ese hombre cargaba una vara en su mano, y el Señor le dijo: arrójala al piso. Y cuando la arrojó, aquella vara se convirtió en culebra. Y entonces el Señor le dijo: ahora extiende tu mano y tómala por la cola. Y él la tomó, la extendió y la tomó por la cola. Y aquella serpiente, aquella víbora se volvió a convertir vara en su mano nuevamente. Y si aún no creen estas señales, le dijo el Señor. Entonces él tomó agua y la arrojó al piso, y el agua se convirtió en sangre.
Alabado sea el nombre del Señor. Esas señales, el Señor le dijo que hiciese a ese pueblo para que ellos creyeran que era enviado de Dios. Estos hombres conocían esa escritura, estos hombres conocían esas grandes señales que se hacían en aquel entonces. Y entonces no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios, no creían que había venido a salvar al mundo, no creían que ese era el Rey que venía. Y le pedían al Señor una señal. Y el Señor le respondió: la generación adúltera y perversa, pecadora, ahora demanda señal. Alabado sea el nombre del Señor. Aquella generación de hombres, aún conociendo la palabra, eran hipócritas. Esos hombres, aún conociendo la verdad de las escrituras, no la seguían, no permanecían en la verdad, hacían lo que ellos querían. Y Jesucristo también estaba en medio de una generación mala, perversa, así como hoy en día podemos ver. Querido vecino y amigo, usted no ha visto las noticias, no ve lo que está pasando, ocurriendo hoy en día. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo estamos viviendo hoy en día? Hoy se están viendo cosas atroces, abominables, que no se habían visto antes. Se están viendo por las noticias, redes sociales, noticias que no se habían visto antes, cosas que están pasando hoy en día que quizás en aquellos tiempos no pasaban. Antes sí se veían los robos, hurtos, asesinatos, y quizás de vez en cuando violaciones y cosas así. Uno dice: oye, ¿te enteraste de lo que pasó en tal sitio? ¿Te enteraste de lo que pasó en tal lugar? ¿Te enteraste de lo que sucedió por las redes sociales? Ahora, hoy en día vemos lo que está aconteciendo. Hoy en día vemos las grandes atrocidades. Vemos cosas que no se veían antes: violaciones, asesinatos, padres de familia asesinando, los familiares violando a los pequeños. Noticias como estas aberrantes. Estamos viviendo en medio de una generación totalmente pervertida y vamos de mal en peor. Alabado sea el nombre del Señor. Aquella generación, cuando Jesucristo le pedía señal y el Señor le pudo decir: no van a tener ninguna señal. Esta generación no va a ver la señal, sino la señal de Jonás. Alabado sea el nombre de Dios. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre pase 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y Dios nuestro Señor Jesucristo, que aquella generación de Nínive se había arrepentido a la predicación de Jonás. Y dijo el Señor: he aquí más que Jonás en este lugar. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Quiero hablarles un poco acerca de eso. Quiero hablarles un poco acerca de la hazaña que le aconteció, lo que aconteció con la vida de Jonás, aquel profeta de Dios. Lo que dice las escrituras que pasó con Jonás, el pueblo de Nínive, y lo que Dios le mandó a hacer a Jonás. Dice la palabra que a ese profeta el Señor le dijo: levántate, Jonás, y ve y pregona contra la ciudad de Nínive. Y entonces este profeta, cuando se levantó, en vez de ir a Nínive, se fue en sentido contrario. Alabado sea el nombre del Señor. No quiso hacer caso, o hizo caso omiso de lo que el Señor le había mandado: ir a Nínive. Y se fue a otra ciudad llamada Tarsis, que quedaba en sentido contrario. No quería, huía de la presencia del Señor. No quería ir a esa ciudad, porque Jonás conocía que esa ciudad de Nínive, esa gente que estaba allí era mala, esa gente que estaba allí era perversa, esa gente que estaba allí era pecadora. Y por eso Jonás, conociendo a Dios, no quiso ir a esa ciudad, sino que fue en sentido contrario a lo que estaba allí, que fue en sentido contrario a la ciudad de Nínive. Alabado sea el nombre del Señor. Él dice la palabra que pagó su pasaje, se embarcó y se fue mar adentro. Pero cuando estaba allí en el mar, se levantó una grande tempestad. Y aquellos hombres que estaban allí comenzaron a pedirle a sus dioses. Aquellos hombres que estaban allí viendo que podían morir, que podían ser tragados por las aguas allí. Entonces empezaron a clamar, pero Jonás estaba muy tranquilo. Jonás estaba allí durmiendo. Y ellos le preguntaron a Jonás: ¿tú no clamas a tu Dios? ¿Qué es lo que pasa contigo, dormilón? ¿No ves que vamos a perecer aquí?
Pero era porque la tempestad se había levantado, porque Dios así lo había permitido, porque Jonás estaba allí y estaba huyendo de la presencia de Dios, y él bien lo sabía. Él entonces declaró lo que estaba pasando. Aquellos hombres, sabiendo que era por consecuencia o por culpa de Jonás, agarraron a Jonás y lo lanzaron al agua. Alabado sea el nombre del Señor. Pero dice la palabra que Dios tenía un gran pez preparado. Entonces cuando cayó Jonás allí al agua, lo tragó un gran pez, y estuvo Jonás allí 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y desde el vientre del pez Jonás clamaba a Dios, Jonás le pedía a Dios, y ahora sí el hombre iba a hacer lo que Dios le había mandado. Dice la palabra que el gran pez lo vomitó en toda la orilla en donde estaba la ciudad de Nínive. Entonces aquel hombre sí empezó a pregonar, sí empezó a predicar lo que el Señor le había dicho, lo que decía la profecía. Y esta era la predicación de Jonás: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días. Este era todo el mensaje que predicaba Jonás. Este era todo lo que decía. Pasaba por en medio de la ciudad y decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Un mensaje, una predicación de tan solo 8 palabras. Pero dice la palabra del Señor que cuando aquellos hombres empezaron a escuchar, cuando aquellos hombres escucharon lo que Jonás decía, lo que Jonás estaba diciendo de parte de Dios, pregonando que por ser una generación mala, perversa, adúltera, le había llegado un juicio de parte de Dios, y que si ellos no se arrepentían, de aquí a 40 días Nínive sería destruida. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces la gente empezó a entristecerse. Entonces la gente empezó a arrepentirse. Dice que el rey rasgó su vestidura. Dice que el rey empezó a proclamar ayuno y dijo: todo aquí va a ayunar. Los peces, los bueyes, las vacas, el ganado, todo va a ayunar. Ayunar y sin beber agua. Y proclamó ayuno y todos se arrepintieron. Todos estuvieron allí ayunando, humillados delante de Dios. El rey decía: por si a Dios tiene misericordia, por si el Dios de Israel tiene misericordia y no nos destruye, vamos a arrepentirnos, vamos a proclamar ayuno. Esto fue lo que hizo esta gente. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Jonás, viendo lo que ocurría, salió al monte. Dice la palabra que estuvo allí esperando para ver qué era lo que acontecía, para ver qué era lo que Dios iba a hacer, para ver qué era lo que pasaba y acontecía con aquella ciudad de Nínive. Pero el Señor no los destruyó. El Señor vio que la gente verdaderamente se había arrepentido. Y dice la palabra que Dios se arrepintió de destruir la ciudad. Que Dios se arrepintió de querer destruir a Nínive, porque aquellos hombres habían entendido el mensaje de Dios. Porque aquellos hombres y mujeres se arrepintieron. Porque aquellos hombres se humillaron delante de Dios. Entonces el Señor los vio arrepentidos. El Señor los vio humillados y se arrepintió del mal que él procurara hacerle. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Jonás estaba arriba, viendo lo que pasaba, lo que acontecía con aquella ciudad, Jonás se molestó mucho. Jonás se enojó con Dios y le decía al Señor: no era de esto lo que yo te decía, no era esto lo que yo te decía, Señor, que tú eres misericordioso. Yo sabía que tú te ibas a arrepentir de hacerle mal a esta ciudad. No era eso lo que yo hablaba, Señor, decía Jonás, porque Jonás sabía que aquellos hombres y mujeres de esa ciudad eran malos, eran inicuos, eran perversos, y lo que se merecían era juicio, lo que se merecían eran ser destruidos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el Señor le dijo a Jonás: yo tengo misericordia de ellos, porque a tu predicación ellos se arrepintieron. Ellos no sabían lo que hacía su mano derecha y lo que hacía su mano izquierda. Ellos no tenían conocimiento de que estaban haciendo una perversión así tan grande. Ellos no sabían que había un Dios y que le iba a declarar juicio. Pero el día que escucharon que había un juicio, ellos se arrepintieron. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso he tenido misericordia de ellos. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Cristo. Cristo vive. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora el Señor le dice a esa generación donde él estaba predicando, le dice a los escribas y a los fariseos:
Si ellos, Nínive, se arrepintieron a la predicación de Jonás, he aquí más que Jonás en este lugar, le dice el Señor. Entonces la generación de aquella de Nínive, esos hombres adúlteros perversos que se arrepintieron, ellos se van a levantar en el juicio contra esta generación y los van a condenar. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque se arrepintieron a la predicación de Jonás. Se arrepintieron cuando solo Jonás proclamaba 8 palabras y decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ellos se arrepintieron y tenían ahí al propio Rey de Reyes, tenían a Jesucristo mismo predicando la palabra, tenían haciendo los milagros. Todo el que venía se sanaba, todo el que venía recibía sanidad y recibía salvación de parte del Señor Jesucristo. Y aquellos hombres todavía proclamando y demandándole señal al Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Así en esta generación también hay personas demandando una señal. Así en esta generación también hay algunas personas que están esperando una señal extraordinaria de Dios. En esta generación también hay personas demandándole a Jesucristo una señal. Hay personas también en esta generación queriendo que algo extraordinario pase en su vida. Hay unas personas que esperan oír una voz del cielo para arrepentirse. Se proclama y se predica el evangelio, pero eso no es suficiente para las personas. Ellos esperan que se abran los cielos, se abra y salga un rayo, una luz muy brillante y digan: sí, soy Dios, arrepiéntete. Están esperando una señal así. A una señal así ellos están esperando ver a alguien que llegue como un mago también y meta la mano y la saque leprosa y la vuelva a meter y la saque sana y le diga: eso lo hace el Señor. Hay algunas personas que están esperando así. Están esperando que se abra un mar, que se abra un río, que algo extraordinario pase. Hay algunas personas que están esperando que se le presente un ángel del cielo y le diga: mira, sí, hay un Dios, hay una condenación, hay un evangelio, ven. Entonces cuando vean la señal, sí van a salir corriendo. Hay gente que está demandando hoy una señal de parte de Dios. Hay gente que están demandándole a Jesucristo, demandándole al Dios mismo, al Creador, una señal. Están esperando una señal, pero yo pregunto, yo no sé qué más señales están esperando. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor en su palabra dice que en los últimos tiempos habrá señales, sí, y esas señales ya las estamos viendo. Terremotos en diferentes lugares, hambre, pestilencia, rumores de guerra. Se levantará nación contra nación. Eso no lo estamos viendo. Yo lo pregunto en esta noche, no lo estamos viendo, lo hemos visto la pestilencia, hemos visto el hambre, hemos visto cómo se están levantando nación contra nación. Y el Señor dijo que cuando eso pase, este principio de dolores, la gente se tiene que apercibir hoy. Señor, te pedimos, toca los corazones, decime, escúchame, tú te tienes que apercibir hoy, darte cuenta, entrar en sí. No esperes una grande señal, no esperes que un río se abra ante tus ojos, no esperes que un ángel se te presente, no creas que venga un rey majestuoso, el mismo Jesucristo, y se te presente y diga: sí, yo existo, sí, yo tengo un evangelio, sí, yo tengo buenas nuevas de salvación para ti, sí, yo soy el Dios todopoderoso, el que te cree. No, esa señal no la vas a ver. ¿Sabe cuál fue la señal que vio Nínive? La predicación de Jonás, y a su nombre bríndele fuerte los aplausos al Señor. Hoy en día los predicadores, la iglesia va a las calles, sale a las calles a predicar el evangelio, sale a las calles a predicar las buenas nuevas de salvación. Hoy la iglesia, hoy los predicadores estamos haciendo el papel de Jonás. Estamos parando en las esquinas a anunciar que viene un juicio. Viene un juicio para esta tierra, viene un juicio para este mundo, viene un juicio, viene una condenación. Si las personas no entran en sí, si no se arrepienten, si no vienen a Jesucristo, lo que les espera es esa condenación. Miren lo que hizo la generación de Nínive.
Ellos solamente escucharon decir eso y al instante se arrepintieron. Al instante se echaron encima tierra, empezaron a ayunar, se humillaron delante de Dios, porque creyeron a la predicación de Jonás. Si tú crees en esta noche a esta predicación, a la palabra del Señor, que no quiere que sobre ti caiga juicio, que no quiere que sobre ti caiga la condenación, porque Jesucristo no vino a condenar al mundo, Jesucristo vino a salvar al mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Él estuvo muerto por 3 días, pero Él resucitó. Alabado sea nuestro Señor, y su sangre está vigente hoy en día. Sigue limpiando los pecados, sigue perdonando a los pecadores. Aquellos que vengan verdaderamente arrepentidos a Él van a recibir salvación y vida eterna. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Van a recibir esa vida eterna en el